Kaixo Danori, bueno, hola, buenas tardes. Bueno, estamos pendientes porque quedan un par de personas por venir, pero para no haceros esperar a las personas que habéis venido antes, pues vamos a darle comienzo. Bueno, lo primero queremos daros las gracias por haber venido. La verdad es que al final también sabemos que es una temática un poco complicada, pero nos apetecía mucho empezar con este tema. Y esto es la prueba de algo que esperamos hacer más de una vez, porque lo que queremos es dar voz a la gente joven en unos espacios en los que sean los más interactivos posibles. Hemos creado una dinámica que pueda facilitar esa interacción, porque al final lo que queremos es que podáis participar en el momento en el que os sentáis a gusto. Entonces, bueno, os vamos a comentar un poco cuál es la manera de hacer. Sí que ha habido una ligera modificación porque, bueno, problemas técnicos del directo, ya sabéis, así que tenernos un poquito de paciencia porque es la primera vez que vamos a hacerlo y queremos ir viendo cómo va funcionando. Entonces, para poder intervenir tenéis dos opciones. Queríamos una parte pues para la gente un poco más, digamos, introvertida o que no le apetece hablar en alto, que es con el código QR podéis escribir vuestras intervenciones. Y luego queríamos también que tuvieseis la oportunidad de hablar como tal, porque creemos que es lo suyo, que es lo que queremos también dar voz. Y habíamos preparado un Zoom, pero ya os digo, hay problemas técnicos, entonces en el momento en el que queráis hablar, levantáis la mano, os ponéis de pie y comentáis. Entonces, si sois más introvertidos, tenéis la parte de escribir. Si no, pues eso, levantáis la mano en cualquier momento un poco coherente para que no interrumpir, o sea, en plan, para que haya un diálogo fluido y ya está. Entonces, bueno, con esto os doy la palabra. Comenzamos. Vale, pues muchísimas gracias. Bueno, hoy es la primera edición oficial de Let's Mincha. Este proyecto comienza, como ha dicho Lats, precisamente por eso, porque venimos de la Asociación Global Shapers de jóvenes y lo que queremos hacer es realmente promover el diálogo sobre cuestiones que nos afectan a nuestro futuro, ¿no? Entonces hemos puesto los cuidados en el centro como punto de partida porque creo un poco viniendo de la época en la que hemos vivido todos ahora mismo, ¿no? Es algo que pues le ha puesto más en tesitura, ¿no? Para nosotros, en nuestro día a día, sobre todo porque creíamos, yo creo, que también era el momento de conciliar para muchas personas en el momento en el que íbamos a estar en casa y probablemente nos hemos dado cuenta de que la conciliación tampoco ha venido, ¿no? Estando en casa, ¿no? Entonces yo creo que es el momento también pues de ponerlo en el centro y ver sobre todo hacia dónde queremos ir. Entonces hoy tenemos a Ana Urrutia, yo soy Eduardo Fierro, me presento, soy el cofundador de Cubo y también formo parte de la Asociación de Jóvenes de Global Shapers. Y Ana podría decir muchas cosas de ella, hablar de los reconocimientos, pero bueno, a mí me gusta más ir al punto y al detalle. Ana es emprendedora social, doctora y presidenta de la Fundación Cuidados Dignos y también gerente del grupo Torre Zuri, que ya nos comentará también un poco en relación, tiene que ver con la experiencia que nos viene también hoy a compartir. Y sobre todo lo que me gusta decir de Ana es que está luchando para promover los cuidados dignos para todas las personas, ¿no? Y yo creo que ¿cuál es el arma que ha utilizado? Pues la empatía. Y creo que es uno de los temas que hoy probablemente acabe saliendo, ¿no? Gracias a ella, el sistema de cuidados que tenemos en el Estado está transformándose y está poniendo a las personas en el centro, ¿no? Estamos empezando a humanizar el cuidado. Entonces, yo le había dicho, Ana, yo voy a poner algo de contexto. También estuve pensando, y te confieso, que le estuve dando vueltas a cómo comenzar este diálogo y sobre todo pensando en cómo podíamos contextualizar algo como los cuidados, ¿no? Y me imaginé el momento en el que probablemente seré padre primerizo, me puse en la situación de repente, una vez pasado todo el proceso de parto, me pusiese a ver un poco a un ser tan minúsculo en mis manos, como me ha pasado con algún sobrino, verla ahí tan frágil, que me lleva a pensar una sensación, esa depresión, ¿no? De no saber cómo vas a poder cuidarle de la mejor manera posible, ¿no? Y sobre todo de repente, imagínate que se te echa a llorar, no para y no sabes si es que quiere comer, si le falta algo, le duele algo, y no sé si las decisiones que tomo por esa persona que estoy yo tomando pueden ser las adecuadas, ¿no? Porque no soy capaz de entender lo que me comunica, ¿no? Y en tu libro de Cuidar hablabas de que la infancia, la vejez y la dependencia eran momentos de la vida en los que otros pueden decidir en tu lugar, en nuestro lugar. Entonces te iba a preguntar a partir de ese contexto un poco cómo definirías qué es cuidar, dónde está el punto de tomar decisiones por una persona y su capacidad también, ¿no? de tomar ella sus propias decisiones, ¿no? Que a veces cuando llegamos a una persona que sufre dependencia empezamos nosotros a tomar esas decisiones por ella, ¿no? ¿Cómo definirías cuidar dentro de este contexto? Bueno, cuando te toca decidir por otra persona, te tienes que poner en su papel y pensar como ella, exactamente qué haría ella, ¿no? Para eso le tienes que conocer muchísimo y querer muchísimo, respetarle y pensar que es una persona como tú. Básicamente, yo lo que suelo intentar transmitir es que estamos hablando de una persona como tú. Esto es muy profundo porque, claro, cuando tú hablas de un bebé, ¿no?
A un bebé nada más verlo nos parece algo tierno y algo porque, bueno, darías la vida, ¿no? Sin embargo, una persona mayor con demencia nos da pena y no nos parece tierno. Nos parece en muchas ocasiones, pues eso, de alguna forma algo ciertamente es eso, nos da pena, ¿no? Como si realmente yo no quiero estar en esa situación y ya parece que es como hasta un estorbo, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos que hacer es pensar que es una persona exactamente igual que yo, con los mismos derechos, con la misma integridad humana que yo, con la misma dignidad que yo. Entonces, cuando piensas así, eres capaz de tomar decisiones por esa persona, perfectamente capaz. Cuando hablamos de autonomía, yo en este momento puedo decidir por mi vida porque soy capaz de hacerlo. No es lo mismo capacidad y dependencia, ¿no? Capacidad e incapacidad, dependencia e independencia son términos diferentes. Entonces, claro, es fácil pensar que yo decido por mi vida porque soy capaz de hacerlo. Pero es que una persona con dependencia también puede decidir por su vida, también puede desarrollar autonomía y lo hace a través de otras personas. Y esas personas no pueden decidir por ella como si fuera, es decir, por lo que me conviene a mí, sino por lo que le conviene a ella. Y ahí es donde desarrollas la autonomía, donde eres capaz de hacer todo lo mejor por ella, ¿no? Es decir, puedes tomar una decisión que a ti no te gusta, que para ti no la harías porque no es para ti, pero yo sí la tomaría para ti. Como por ejemplo es pues, bueno, el hecho de esta lucha tan terrible que tengo yo con el tema de las sujeciones, ¿no? Sí. Sujétale. Y digo, ¿él querría? No, pues entonces no lo puedo sujetar. Si él no lo quisiera, no lo puedo sujetar. Entonces, es eso, ¿no? Es desde ahí, o sea, es lo que se llama las decisiones por representación. Es que el otro es una decisión por sustitución. Es lo que a mí me parece que está bien. Yo te sujeto así de esa manera, por ejemplo, pues pienso que no te vas a caer y en consecuencia no voy a tener que ir al hospital a llevarte, por ejemplo, ¿no? Eso es una decisión por sustitución y la decisión por representación es qué haría él, conociendo su vida, sus gustos, sus preferencias, que ese es el modelo centrado en la persona, pues no quisiera que le sujetaras y preferiría vivir el posible riesgo de que le ocurriera X cosa. Pues esa sería una decisión por representación, aunque a mí no me encajara, que soy quien decido. Muy bien, porque de hecho justo ahí es donde quiero un poco que llevemos el diálogo. Aquí sentiros también libres, como que había comentado el Ats, de levantar la mano en cualquier momento, ¿eh? Y luego vamos guiando el diálogo en función de cómo vaya saliendo. Yo te quería poner también una noticia sobre bueno, ha salido además recientemente, justo creo que fue entre ayer y demás, empezaron a haber movilizaciones, ¿no? de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y de los Cuidados. Y planteaban, ¿no? En uno de los panfletos que estaba buscando, decían, ¿no? Pues bueno, que tenemos aquí la PSEF, que es la prestación que se da por cuidados familiares, ¿no? Y comentaban que hay muchas personas que están en situación de dependencia muy grave y que necesitan atención de 24 horas, que hay familias que solicitan esa PSEF, pero que muchas están recurriendo a contratar a una trabajadora del hogar, ¿no? Decían, de las cuales el 73% de los casos trabajarán más de 60 horas semanales, en el 12% no podrán dormir ni 8 horas seguidas y en el 31% no tendrán ni 2 horas libres al día, ¿no? En el 42% de los casos no tendrán ni siquiera un día entero de descanso semanal, ¿no? Y hablamos de pues, que tampoco tienen cobertura, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad social. Y aquí yo te quería poner un poco el punto, ¿no? Porque hablamos de profesionalizar, hablamos también del cuidado institucional, de muchos ámbitos que creo que tenemos todos, también del cuidado como familia, pero ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Tenemos que estar tomando como familiares ese rol, que luego vamos a entrar ahí en quién lo está tomando y demás? ¿O hacia dónde crees tú que tenemos que ir visionando un poco el futuro nosotros como jóvenes de hacia qué sistema de cuidados nos queremos dirigir? ¿Tú hacia dónde crees que va? ¿Dónde está el punto de equilibrio aquí? Porque si luego los protegemos demasiado, probablemente a nivel de mercado de trabajo, luego diremos que es muy caro y que no nos lo podemos permitir, ¿no? Entonces, ¿dónde está el punto de equilibrio? Hombre, aunque sea caro, lo que no puede ser es injusto. O sea, el problema de los cuidados actualmente en el domicilio es que no van ligados a justicia social. Entonces, es decir, todos decimos, ¿no? Queremos envejecer en el domicilio. Yo también, pero tengo que ser realista. Si me convierto en una persona dependiente, el coste de cuidar a una persona dependiente es elevadísimo. En condiciones de justicia social, que significa que las personas que están trabajando allí cuidando a esa persona tengan, como dices tú, su contrato, su seguridad social y sus 8 horas de trabajo.
Para cuidarme a mí en el domicilio necesitaríamos 4 personas. 3 horas de trabajo, las 24 horas estoy diciendo, ¿eh? Las 8 horas y luego una persona que rota. Al final son 4. Multiplica el sueldo de 4 al mes. Es decir, que un cuidado justo en el domicilio puede suponer en torno a los 7.000, 8.000 euros para una persona. Es carísimo, como tú dices, claro que es carísimo. Por eso existen otros servicios. ¿Cuál es el problema? Pienso yo. Primero, hay una falta de valor. Y creo que por ahí, en tu pregunta, lo que tú me comentas, ¿no? ¿Por dónde debéis ir los jóvenes? Yo creo que cuando tú vas a solucionar un problema, o intentar darle otra vía, ¿no? Lo tienes que hacer desde la raíz, porque si no, no haces más que parches. Y es lo que actualmente pasa, que solo se hacen parches. Tenemos que empezar a solucionarlo desde abajo. Y eso pasa por un cambio profundo en la cultura de cuidado y en la concepción de quién cuida y de quién es cuidado. La persona que cuidamos hoy en día, las personas que cuidamos hoy en día, las personas con dependencia básicamente, ¿no? No están valorizadas por la sociedad. Entonces las vemos como un estorbo, como un gasto, cuando en realidad no solamente ya en el aspecto humano que decía yo, ¿no? Que hay que verle como una persona como lo que es, en el final de su vida. No puede ser que estén pasando cosas terribles, ¿no? Con personas que están muriendo de cualquier forma o son siendo atendidas de cualquier manera, ¿no? Sino también porque, un poco en la línea que dices tú, ¿por dónde irían los jóvenes? Este sector es muy interesante, es un sector muy interesante y que puede dar muchísimo juego. Ya no estoy hablando ya de los aspectos humanos, estoy hablando ya de la economía. Pero claro, hay que regularizarlo, hay que normalizarlo, hay que hacerlo justo. No podemos tener personas inmigrantes que vienen, las metemos en casa y es cierto que se les da un cobijo, viven allí y comen allí, ¿no? Pero, bueno, ¿hasta qué punto puedes tener una persona en esas condiciones, sin descanso, tal? Quiero decir, esto es lo que veo que falta ahí justicia social. Entonces, para que esto se deje de producir, la sociedad tiene que dejar de decir que yo quiero envejecer en el domicilio. Porque a continuación debería de decir, bien, quiero envejecer en el domicilio, pero sin cargarme los derechos de otra persona. Sí. Si eso lo dice, yo estoy de acuerdo. Y si eso ocurriera así, habría muchísimo mercado aquí, muchísimo. El sector sería potentísimo. Pero hay que empezar por pensar desde ahí. Entonces, valorizar a quien está cuidando y valorizar a la persona que estamos cuidando también. Porque si nos ocurre un poco lo que ha pasado, ¿no?, con el COVID, ha sido todo un enfoque tan paternalista. Los ancianos, los pobres ancianos están muriendo en las residencias, tal. Y dices, bueno, pues sí, ha habido grandes fallos, pero también grandes injusticias respecto a este sector. El problema ha sido sanitario, sin embargo, se ha intentado hacer ver casi un problema social. Sí. Y no ha sido un problema social, ha sido un problema sanitario. Es decir, si yo no tengo medios, no en una residencia, en un colegio, si no tengo medios para poner a los críos mascarillas, el día 0 en el que se cierra, todos se hubieran contagiado. Sí. No es un problema social y, sin embargo, ha salido así constantemente en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los ancianillos. Y no son los ancianillos, son personas mayores en el final de su vida, como digo yo, seres humanos, y teníamos que haber hablado en otro tono. Es decir, entiendo que no se valoriza lo suficiente, jugamos con ello como de forma que a ver si damos un poco de pena, un poco de presión en ese sentido, y no es eso. No es eso. Tenemos que ser profesionales, tenemos que mostrar que lo somos, y será un sector, pues, evidentemente muy interesante, pero, insisto, empecemos por valorizar. ¿Dónde haríamos eso? Desde los colegios. Hablar del cuidado como algo interesante. Sí. Porque lo es. Una reflexión que ahora te iba a comentar en relación también, lo vimos cuando veíamos la lista de asistentes hoy y estábamos hablando, ¿no? Nos pasa muchas veces, siempre hablamos de cuidados y venimos, principalmente somos mujeres, ¿no?, las que venimos a participar, ¿no? Y decíamos, ¿qué pasa aquí también, ¿no? Porque, y es algo que tuvimos además, tuvimos también una charlita mini con Ana también previa y hablábamos del tema, ¿no? De, oye, ¿y esto? Y entonces te iba a comentar justo, mira, en la encuesta de condiciones de vida revela que son mayoritariamente las mujeres, el 87% del total, quienes cuidan al menos 20 horas a la semana, tanto a personas dentro como fuera del hogar.
Y creo que además, viendo un poco de los casos que nos comentabais, algunas de las que habéis venido aquí, muchas ya estáis viviendo esto, ¿no? ¿Y cuál es el rol de la mujer dentro del sistema de cuidados, te iba a decir yo, ¿no? Y hacia dónde debemos de transformarlo. Porque cuando hablamos de que esto sea algo más atractivo, creo que estamos hablando también de cambiar un poco todo lo que hay alrededor, ¿no? Yo tenía una de las preguntas que era, ¿tenemos valorizada a la persona mayor en nuestra sociedad? Que yo creo que ya la hemos planteado, que ya sabemos que de partida venimos de un entorno del que no es así. ¿Y qué pasa con el rol de la mujer dentro del sistema de cuidados? ¿Por qué se asume que tiene que ser algo solidario, que se hace por amor? Que es verdad, porque en muchas ocasiones es así, pero tú entonces tienes que tener esas condiciones necesariamente. Estábamos hablando de casi 20 horas a la semana, ¿no? ¿Hasta dónde está un poco ese, cómo lo definirías tú? Hombre, yo creo que ahí tiene que haber, es lo que digo, ¿no? Si empezamos a hablar de este tema, que donde tienes que hablar es en las familias y en las escuelas. Es que hay que educar en esto, es donde yo digo que se solucionan los temas de raíz, ¿no? Y empezamos a hablar desde el valor que aporta, porque yo cuido a mis hijos no porque sea mujer, sino porque quiero. Porque me llena muchísimo cuidar a mis hijos. Sí. Y me gusta y no se lo quiero pasar a mi marido ni se lo quiero pasar a otro. Quiero hacerlo. Yo sé mucha gente que quiere hacerlo. Y quiero cuidar a mi madre. Nosotros somos 6 hermanos y la que más estoy ya casi encima de ella, pues soy yo. Es que le quiero cuidar, es que disfruto cuidándole, es que me gusta. Y me gusta darme en ese sentido y me llena la vida. Entonces, bueno, si eso es interesante para mí, yo lo desligo completamente de que sea mujer. Es interesante porque me gusta y me llena la vida. Y ya está. Sí, eso perfectamente le puede pasar a un hombre. Sí. Perfectamente. Pero ¿qué pasa? Que, bueno, pues es extraño porque en cierta medida lo que tú dices, ¿no? La educación nos ha llevado a eso. Y lo que pienso es que la educación nos tiene que llevar a decir, hazlo si quieres. Seas hombre o seas mujer. Y no lo hagas si no quieres. Seas hombre o seas mujer. Sí. Pero pienso que también, si hablábamos de valorización, también hay que valorizar esto. Es que es bonito cuidar. Es muy bonito y es muy enriquecedor. Y no es gastar y perder el tiempo. Es dar tu vida por una persona que no tiene por qué ser todo el día, pero ¿por qué no vas a dar unas horas y sentirte bien egoístamente, fíjate? Sí. Sentirte bien y hacerle sentir bien a otra persona, ¿no? Entonces, educar en ese contexto, ¿no? Es decir, si eres hombre y quieres hacerlo, genial. Y si eres mujer, genial. Y si no quieres, también. Sí, igual que cuando decimos, no, es que te tienes que casar, o las mujeres tenemos que tener hijos. Si no quieres, no. ¿Por qué? Sí. Pues en la misma línea, ¿no? Yo pienso que lo mismo. Entonces, claro, mientras esto no lo orientemos de esta manera, pues va a ser como una obligación de la mujer, ¿no? También es verdad que yo creo que en las siguientes generaciones que vayamos envejeciendo, hombre, pues no tendremos esto tan claro, ¿no? No pensaremos que no, es que quiero que sea mi hija la que me cuide y tal, ¿no? Yo creo que ya nos vamos ya mentalizando de que tiene que ser de otra forma, ¿no? Que puede ser perfectamente mi hijo el que me cuide o no. Yo soy de las que pienso que tengo 3 hijos y digo, no, yo me quiero ir a una residencia. Ahora, eso sí, en la residencia quiero estar como en mi casa. Sí. Eso sí, quiero un modelo en el que esté como en mi casa. Pero no quiero ir a una residencia. Y les digo yo a mis hijos, ahora eso sí, sin visitarme no. Me venís a visitar, pero por lo demás no quiero, no sé, quiero darles la libertad. Y si quieren cuidarme, pues que también vengan y lo hagan si quieren. No sé, yo creo que es en esa línea donde hay que... Y así dejará de ser una cosa que es exclusivamente femenino. Hay que darle valor y tenemos que pensar que es bonito cuidar, es bonito, es dar la vida, es muy bonito, como podrías hacer cualquier otra cosa. Sí, y te iba a decir en eso porque... Ay, mira, vale. La gente se va animando un poco a participar. Lo primero, una primera reflexión es, primero, en un momento dado, nosotras mismas vamos a ser quienes vamos a ser cuidadas, ¿no? O sea, en un momento dado o tenemos que ser totalmente autónomas o vamos a ser un momento usuarias del cuidado. Y por otra parte, y la mayoría, o sea, siendo jóvenes, llega un momento en el que vamos a ser padrijos, ¿no? O madrijos, que vamos a tener que cuidar tanto de las personas mayores de nuestros padres como de nuestros hijos a la vez, si es que decidimos tener hijos. Yo, por ejemplo, y ahora lo voy a traer un poco al terreno personal, yo cada vez ahora he aprendido a decir más que soy madre, porque tengo una hermana con diversidad funcional y al final llevo 24 años cuidando de ella como hermana, pero también como madre. Y muchas veces me pasa que esto hasta hace, yo creo, 6 meses no lo había admitido, no lo había pensado así, pero cada vez me pasa más que digo, si es que estoy haciendo de madre. Y, por ejemplo, me salen muchos problemas de, joder,
¿qué? ¿Le dejo que tenga un móvil o no? Y eso es lo que un poco me pasaba cuando estabas comentando lo de, joder, y hay que tratarles como sujetos, como personas que también, si a ella le gustaría tenerlo, claro, mi hermana quiere ser igual de social que cualquiera de las personas que estamos aquí. ¿Cómo planteamos, o sea, o por ejemplo, el tema de la sexualidad? A mí me da miedo que le abra digamos, esa idea de una manera más cercana y que en un momento dado pase algo que nos sea un susto, por no decir otra cosa. Y ahí yo tengo muchos miedos como madre, como hermana, como queráis llamarlo, y muchas veces no sé dónde dirigirme con esas cosas. Entonces, bueno, espero que después de esta intervención, por favor, aquí también os animéis, Mira, que yo acabo de abrirme en canal, así que, por favor... a ver, aquí yo siempre voy a lo mismo, es la educación y la formación. No estamos formados en bioética y esto te daría muchísimas respuestas. No vale sota, caballo, rey. Quizá puede ser, por ejemplo, esto te lo responde bien el modelo de atención centrado en la persona. Coges al sujeto en cuestión, en este caso tu hermana, y resulta que, bueno, pues estudiando su caso dices, pues sí le puedo hablar de sexo, porque igual no corre ningún peligro haciéndolo, o corre un riesgo razonable. Y a otra persona, pues dices, no. Entonces ahí tienes que tomar otra decisión en la que probablemente hasta tengas que transgredir algún derecho en aras a protegerle, ¿no? Ahí, en ese sentido, son los principios bioéticos los que te ayudan mucho a poder decidir una cosa u otra y tiene que ser muy individualizado. No vale, es difícil, ¿eh? Esto pasa, por ejemplo, en los entornos de salud mental también. Ahora están empezando a pensar si a las personas con un cuadro agudo de una patología aguda mental, que están, por ejemplo, en un hospital de agudos, si les van a dejar el móvil. Y hay algunas entidades que sí dejan y otras que no se atreven. Pero si te vas a eso, por ejemplo, colonias, pues algunos no usan y no les dejan usarla, porque salvo que venga en bote de plástico y tal, ¿no? Entonces, todo esto cada una de las decisiones que toman puede ser un pequeño debate. Y te capacita mucho el que tengas formación para hacerlo y el que sepas, en ese sentido, manejar un poco el riesgo, beneficio, el principio de autonomía, el principio de beneficencia, etcétera, etcétera, ¿no? Más allá del amor que puedas sentir por esa persona, ¿no? Porque, como tú dices, claro, le estás educando, pero en cierta medida tienes que soltarle también, porque es una persona y puede hacerte en ciertas cosas, pues es como un riesgo calculado. Entonces, eso te serviría mucho, pienso yo. Ese es el modelo centrado en la persona, que las decisiones no son iguales en colectivo, es persona por persona. Persona por persona. Muy bueno. Mira, por ahí creo que he visto una manita también. Hola. Justo te iba a hablar del reconocimiento en esa línea. Sí. A ver, es que el sistema es un poco... A ver, la ley de dependencia empieza por... Es que no se llama así. No se llama ley de dependencia. Ley de autonomía personal, tal. Entonces, es una ley, en ese sentido, el título es súper positivo, pero luego le hemos transformado en ley de dependencia. Y el enfoque es desde ahí. Grado 1, 2, 3, cuanto más dependiente eres, que es, desde el punto de vista económico, razonable, ¿no? Dices, cuanto más dependiente eres, más puntos tienes, más dinero te va a llegar, más todo. Pero desde luego no promueve la autonomía. Yo te digo, en las residencias de ancianos, para que puedan entrar tiene que ser un 3-2-3-3, o sea, un dependiente, y si no, no entra. Entonces dices, bueno, pues, ¿y yo voy a tener fisio y terapeuta ocupacional en el centro, ¿para qué? Si cuanto más dependientes me van a llegar, si no son dependientes no me van a llegar, ¿para qué necesito fisio? Que estén completamente... ¿Entiendes? O sea, si tú tienes todo un curso de ejercicios para ponerlo mejor, ahora ya no pasa, pero antes pasaba que bajaban de 3 a 2 y entonces ya no tenían capacidad de elegir centro y te lo trasladaban a otro. Y dices, uy, entonces ¿yo para qué tengo fisio? Si cuanto peor están se van a quedar conmigo. Cuando están bien te lo largan a otro sitio, ¿vale? Te lo trasladan a otro sitio. No tiene derecho a decidir estar aquí, porque decide vivir allí. Estamos hablando de vivir. Y desde ese punto de vista, el modelo centrado en la persona es que vosotros seguramente, bueno, podéis leer en cualquier sitio, ahora está como muy de moda, ¿no? Hablar de esto, del modelo centrado en la persona. Yo en esta autonomía estamos desarrollando, digo, no se desarrolla ninguna autonomía de toda España.
En ninguna. Como filosofía, porque es una filosofía llevada a la práctica, pero como filosofía no se desarrolla. Porque lo ideal sería lo que tú estás diciendo, y en otros países hacen eso. Lógicamente, la enfermedad mental hay que tratarla en casa, en lo posible, hasta donde se pueda. Como filosofía de cuidados, no está bien que tú lo que le digas a su familiar, que es perfectamente capaz, y lo que estás diciendo, sus informes acreditan que es perfectamente capaz de acompañarle en el cuidado y de hacer ver que su madre está bien, no está bien que le digas, no, mira, llévala a una residencia. ¿Por qué? Si está perfectamente en el domicilio, si su calidad de vida está aquí, ya llegará el momento seguramente de llevarla a una residencia. Pero en este momento, entonces, el enfoque tiene que ser desde ahí, desde la calidad de vida, la autonomía, la individualidad de cada persona. Y tu madre, con la cobertura familiar que tiene, por lo que veo, su mayor autonomía y su mayor calidad de vida está en la situación en la que vive. Ahora, supone un riesgo, sí, porque seguramente vivirá sola, en un domicilio, con una patología mental que, como está tan estigmatizada, nos da muchísimo miedo y no debe de ser así. Porque parece ser que, como tiene un problema mental, pues yo no sé lo que va a hacer. No sé, o sea, es como miedo, ¿no? Da la sociedad da miedo, ¿no? Entonces decir, mira, nos curamos en salud y mejor que vaya a la residencia. ¿Y dónde están sus derechos? ¿Y dónde está su autonomía? ¿Dónde está? ¿Dónde está la persona? Que no la tenemos que dejar en una residencia y nosotros curarnos en salud y nos quitamos el miedo de que esta señora ponga un puchero, yo qué sé, en el fuego y arda la casa, que no es eso. Entonces, ¿qué hay que hacer para evitar que eso ocurra? Pues precisamente el modelo centrado en la persona te da eso, la gestión del caso, individualizarlo, verlo y analizarlo desde ahí y decir, bueno, pues sí, pues está perfectamente atendida en casa. Es un cuidador y hay que reconocerlo como tal. Incluso estás hasta casi profesionalizada por tu propia profesión. O sea, no estamos hablando de una cuidadora con todo el respeto, pero que viene del extranjero, que no está formada y lo metes en casa, la metes en casa. No, no es eso. Estoy terminando psicología y encima no es que esté terminando una Pues, carrera que no tenga nada. pero es que es un caso que tienes que verlo desde ahí. Hay que verlo desde ahí, que es el sistema de valoración no está bien. Yo tengo un amigo que dice que las valoraciones que se hacen en la dependencia son como, bueno, él suele decirlo, la trabajadora social que está dando, pues bueno, es como la señorita Pepís dando, pues, bueno, no sé, vosotros sois muy jóvenes, igual no conocisteis a la señorita Pepís. Y es como, bueno, venga, a ver, venga, residencia, centro de día, date no sé qué, no, tienes que hacer una valoración individual. Tengo en este momento una señora en el centro de día que no es un perfil de centro de día. O sea, se escapa, se tal, no sé qué, claro, está ya tan mal de la cabeza que sería más un perfil de residencia, pero no le dan eso. O sea, ¿por qué? Pues porque le ven joven, activa, tal, ya, pero quiero decir, las valoraciones yo pienso que hay que hacerlas más centradas en la persona y no tanto repartir servicios o más que, sí, servicios de los que puedes disponer, ¿no? De los que tienes ese derecho subjetivo a recibir, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que te pasa, entre otras cosas, porque el modelo es muy paternalista. A nosotros, durante la pandemia COVID, cuando nos cerramos los centros, nos encontramos en un limbo de 2 semanas que, bueno, pues cada uno nos buscamos la vida lo que podíamos, ¿no? Las ideas que se te ocurrieran para evitar entrar el virus y protegerles y tal. Y luego, de repente, una cantidad de normativa. Que venga, y que todos en las habitaciones. ¿Cómo que todos en las habitaciones? Y que no pueden salir a la calle. Y mi madre puede salir a la calle, que podía en junio. Podía, el 1 de junio ya se podía salir a la calle, el 1 del 6, vamos. Pues los ancianos de la residencia no podían. Y digo yo, hombre, pues mira, pues igual este no, porque no sabe llevar la mascarilla, porque tal. Pero esta señora, ¿por qué no? ¿Por qué no va a salir a la calle? Ese es el modelo centrado en la persona. Y yo te doy respuestas de cualquier persona bien analizada. Esta señora puede salir a la calle y yo pondría la mano en el fuego en que se puede comportar perfectamente como esta otra persona, la que le deja salir a la calle, porque vive en su domicilio. Es decir, se producen situaciones en las que los derechos no se protegen igual. La señora que vive en esa casa, en ese domicilio, puede salir, y esta otra que vive en este domicilio, que es una residencia, ella no puede salir solo porque está en la residencia. Y yo entiendo que legislar y hacer normas es complicado, pero luego es cierto también que la Diputación ha ido legislando
más poniendo un poquito la capacidad de decisión en el profesional, que era, y yo desde luego demandaba eso, decía, ¿por qué no nos dejáis a nosotros que sabemos que yo no voy a mandar a una señora a la calle que se quita la mascarilla y empieza a contagiar a todo el mundo? Eso no lo voy a hacer. Soy un profesional, confía en mí, ¿no? Esto es lo mismo. Es lo mismo. Claro. Y desde ahí un poco, desde este punto... sí, ¿había alguna pregunta más? Vale, bien. Sí. Cuando hablamos de derechos, yo pienso que en este caso están saliendo perdiendo las personas que están siendo cuidadas. Entonces, en ese caso, bueno, nosotros cuando entramos a las organizaciones con la Fundación siempre entramos con un lenguaje, lo que hacemos es gestión de cambio, es decir, sujetamos en este caso porque los que cuidan no saben cuidar de otra forma, no porque sean malas personas, yo siempre lo digo, no porque seáis malas personas, por supuesto que estáis pensando, es que pensáis que la beneficencia es atarle, mientras que yo pienso que atarle no es beneficente, pienso que es maleficente y produce muchísimo más efectos negativos que positivos, ¿no? Lo que ocurre es que, y estoy de acuerdo contigo, el lenguaje tiene que ser muy acertado porque a nadie le gusta que le digan que hace las cosas mal. Y tiene que ser un lenguaje muy correcto, pero hay que decirlo. Tampoco te lo tienes que callar, hay que decirlo porque están en juego derechos de otras personas que no tienen cómo defenderse. No tienen cómo defenderse y que es fundamental. El problema, lo que ocurre hoy en día en este país, yo llevo con mi organización 10 años demostrando que se puede cuidar sin sujetar. Organizaciones que no han aumentado sus costes, sus ratios, nada. Simplemente han aprendido a hacer las cosas de otra forma. Estamos hablando de un total, igual en este momento, entre 300 y 400 organizaciones que ya han sido formadas y la mayoría de las cuales ya cuidan sin sujeción. Con esa evidencia, yo hoy en día tengo que picar piedra para que los gobiernos me hagan caso. En el Congreso de los Diputados me cambiaron el gobierno y ya me fastidiaron entera. Ya estaba intentando camelar pero vamos, tengo que estar camelando a la gente. Digo, y sin embargo, para mí es algo tan evidente. Digo, tengo esta evidencia y no vamos a caminar en la protección de los derechos. Yo sigo sin entenderlo. Y sin embargo, te digo de verdad que es picar piedra. Presentas esto. Bueno, yo misma, nadie es profeta en su tierra. Yo aquí en el País Vasco sí que es cierto que en la administración pública hay algunos centros públicos que sí se han animado a hacerlo, aquí concretamente en Vizcaya. Pero más allá de eso, la Diputación ha entendido que esto es una manera de entender el cuidado y que quien la ejecute, pues bueno, puede argumentarlo en la información que dan para cada centro. En la hoja de la Diputación tú tienes la información, residencia, tal. Oye, pues tiene este número de habitaciones de tal, y tiene estos reconocimientos. Y yo lo entiendo como un derecho, no como un reconocimiento. Es decir, no es como intentar vender mis... no es algo, no es un elemento de venta, no es un elemento comercial, es que es un derecho de las personas. Y no lo han entendido así. Es decir, si tú tienes el modelo de Ana Urrutia, lo puedes poner en la página y la gente va a ver que lo tienes. Y yo digo, no, es que el modelo de Ana Urrutia, o el de que sea, vamos, un modelo así, debe de ser obligatorio para todo el mundo. Porque la misma persona, si está en una residencia que ha aprendido a cuidar así, en esta residencia no le sujetan y la misma persona en esta residencia le sujetan. La misma persona con los mismos derechos. Entonces, no es razonable, pero pasa. Y te digo que es picar piedra. ¿Que hay que entrar con educación, con un buen lenguaje? Sí, por supuesto que sí, porque es difícil cuando tú hacías las cosas de una manera hacerlas de otra. Y es cierto que puedes ofender porque es verdad que no hay mala intención. Hay desconocimiento, hay falta de formación. Y es eso, es formar a las organizaciones. Pero hay que hacerlo, hay que decirlo, porque es que estamos desprotegiendo de derechos. Bueno, es que no quiero venir a hablar de sujeciones, pero es que es inconcebible que a las personas se les sujete, es algo inconcebible, pues se sigue haciendo y se sigue normativizando. Navarra acaba de sacar un decreto en el que dice que es un decreto centrado en la persona, que no es verdad.
no está centrado en la persona. Si estuviera centrado en la persona, no hablarías de sujetar. Y dice, no, puedes sujetar, pero sujeta lo menos posible. Bueno, pues en cuanto hablas de sujetar, ya no está centrado en la persona. Porque si tú a la persona le dijeras, te diría, hombre, yo prefiero que usted me cuide sin sujetarme. Eso sí, con garantías de cuidado. O sea, esto no es, no me sujete y yo me caigo. No, no, no. Es, no me sujete y no me caigo. Y eso hemos demostrado con creces que es posible. Con creces. Y aún así, se sigue legislando para sujetar. Sujetar menos, pero sujetar. Eso no está centrado en la persona. Entonces, todavía nos queda muchísimo recorrido. ¿Por dónde tenéis que ir los jóvenes? Por este modelo. Pero totalmente individualizado, formaros en bioética y pedir un modelo que se centre en la persona y que los recursos se destinen a eso, a que las decisiones sean individuales, con todo lo difícil que es, ¿eh? Y que se confíen en los profesionales, como se confíen en los cuidadores formales o informales que están en los domicilios y que estén preparados para hacerlo. Nosotros justamente... Edu, un segundo. Dime. Lo primero, quiero agradecer a las dos personas que han ido participando. Luego, Pilar, si no me equivoco, también quiere hacer una intervención y me gustaría Venga, que damos podamos paso. escucharla. Así que... Lo que pasa que, a ver, es todo una cuestión de un equilibrio de derechos, ¿eh? Al final, hombre, evidentemente es un tema cultural. En el caso que veo, pues bueno, comentas tú en vuestra cultura, pues es así. Cierto es que si tú has cuidado antes, ahora que te cuiden a ti y tal, pero también es verdad que el perfil de persona ha evolucionado mucho. Es decir, no había antes las personas con demencia, las patologías, trastornos de comportamiento y demás, que ahora existen y son muy visibles y que suponen, pues no solamente ya una carga para la familia que puede suponer, o igual no, pero que puede suponer. Pero es que de cara a la propia persona, no necesariamente porque esté en el domicilio está bien cuidada. Es decir, un trastorno de comportamiento muy abigarrado es muy difícil de tratar, es muy difícil de cuidar, desborda a la familia y puede desbordar a quien es atendido también, precisamente porque no está recibiendo los cuidados necesarios. Es decir, yo pienso que aquí no hay absolutos. No he dicho yo que haya que dejar de cuidar el domicilio, no, para nada. Yo no he dicho eso para nada, he dicho que si esa persona individualmente, y eso es lo que te da además el modelo centrado en la persona, esa persona tiene una familia, como es en tu caso, por ejemplo, y en esa familia, pues bueno, hay un abanico de personas que están dispuestas a turnarse y a aliarse en esto y organizarse para cuidar al abuelo, a la abuela o a quien sea, pues es que tiene una cobertura estupenda y cuando necesite un tema sanitario, pues irá a Osakidetza. Y si, yo qué sé, si el trastorno de comportamiento es leve y no supone ningún problema, lo podréis tratar en el domicilio. Pero si es muy grave, pues igual no se puede tratar en el domicilio. Y es cuando tienes que tirar de servicios profesionalizados, como sean las residencias, o sea otro, porque en este sentido, o sea, quizá necesitas ese servicio, ¿no? Entonces, cada familia y cada entidad decidirá en función de sus posibilidades, de sus recursos. O sea, tener una familia con un buen número de personas que puedan cuidar al abuelo no es tan fácil. Hay muchas familias, yo conozco por ejemplo ahora mismo una persona que me viene a la cabeza que solo está él para cuidar a su madre, solo él. Entonces, claro, en ese caso a esa persona no tiene posibilidad de cuidarla a su madre porque tiene que trabajar y qué hace con su madre. Entonces ahí es donde vienen los servicios sociales y oye, pues son una ayuda. Y desde ese modelo centrado en la persona, pues dirán, oye, esta persona igual no necesita las 24 horas, si está bien cubierta, pero claro, a la mañana sí necesita, tal. Todo eso es lo que hay que organizar. Quiero decir que no los absolutos de que vayan todos los ancianos a la residencia, para nada. Yo no soy nada defensora de eso, todo lo contrario. Yo lo que pienso es que si tú quieres morir, tienes razón, en tu casa, y puedes hacer lo que es la coletilla que hay que ponerle, sin transgredir derechos de otras personas en un equilibrio de derechos, pues hazlo. Pero si para tú decidir, yo quiero morir en mi domicilio, y mueres con 100 años, y resulta que encima, pues con un montón de trastornos de comportamiento, que has vuelto loca a tu hija de 80, porque tú tienes 100, y te has vuelto a la hija de 80 que ya no puede, ya se tira de los pelos. Esa, por ejemplo, no es una situación en la que
tengas derecho a decir, entiendo yo, porque supone que tu decisión supone una transgresión de los derechos de otra persona. Y ahí es donde a mí no me encaja eso. Creo que tiene que ser un equilibrio en el que digas, yo ejerzo en el domicilio siempre que pueda, claro, porque si para hacerlo tengo que tirar de inmigrantes a las que esté explotando, o tirar de mis hijos y tenerles aquí sometidos, o yo creo que ahí no. Y ahí es donde tienes servicios que son necesarios, porque todo el mundo no puede disponer de una gran familia así que le dé cobijo, y que la verdad es un mundo ideal, en ese sentido es fenomenal, ojalá, pero y entonces te vas a las residencias y dices que son negocios, pues yo te digo que realmente pues no. No, mira, yo misma que tengo una residencia, en mi residencia gano lo mismo que ganaría de médico de atención primaria en Osakidetza. Lo mismo. Con la diferencia de que siendo médico de atención primaria en Osakidetza no tengo 30 trabajadores por los que responder. Que hay que responder, ¿eh? Si yo cierro la residencia tengo que responder por esos trabajadores. ¿Qué negocio es ese? No es hoy en día, no es un negocio. Y quien quiera meterse, pues al menos una residencia de un tamaño como la mía, ¿eh? Y las grandes residencias también en sus economías de escala, pues bueno, tampoco. Bueno, quizá ahí te puedo dar más la razón. Ahí te puedo dar la razón. Pero para nosotros es estar las 24 horas del día, los 365 días del año, pendientes de eso, aparte de nuestra vida familiar y demás, a cambio de no un beneficio económico. Porque no. Antes te podía decir que era más o menos rentable, hoy en día no. Hoy en día no, porque tiene muchísimos costes, muchísimas exigencias y no se paga acorde a lo que muchas veces te hace falta. Por ponerte un ejemplo, la Diputación nos ha mandado pañuelos del Atleti, que está muy bien, pero no nos ha pagado una mascarilla en toda la pandemia. O sea, está muy bien, ¿eh? Y yo, Aupa Atleti, que joder, soy súper forofa, pero súper a tope, pero como dice una trabajadora mía, me dice, oye, Aupa Atleti, muy bien, pero unas mascarillas, ni una. Todas han salido de mi bolsillo, todas. Todas las medidas que he puesto de prevención, de tal, todas. Todos los refuerzos de trabajadores, todas. ¿Por qué? Porque realmente quiero cuidarles bien y creo que se lo merecen. Entonces, pero no es un negocio, no es para nada. O sea, en el caso, por ejemplo, de un centro como el mío, o sea, quiero decir que yo me voy a trabajar, de hecho, yo trabajaba antes en urgencias en Osakidetza, como no es mi especialidad, porque yo soy geriatra, pues bueno, pues decidí montarme mi historia. Y sigo encantada con lo que hago. Alguien ha dicho que le gusta muchísimo su trabajo, la fisio, y a mí también me encanta. Y además pienso que somos absolutamente necesarios. Nosotros cubrimos necesidades de muchas familias que están estigmatizadas precisamente. Esa es otra cosa que quería comentar. Otra de las cosas que debéis de cambiar los jóvenes. Esa estigmatización que existe respecto a las familias que necesitan servicios, que los necesitan. Es injusto y dolorosísimo. Dolorosísimo. Porque si yo no puedo atender a mi madre, que alguien me ayude, eso es grande. Y que me sienta mal y que la sociedad me juzgue porque necesito eso, no está bien. Esto es algo que creo que también a través de la formación y de eso que hay que trabajar desde abajo, puede cambiar. Y eso cambiaría muchísimo. Porque las familias no se sentirían mal por traerlas a su familia a la residencia, simplemente sentirían que es una ayuda, que no les queda otro remedio, pero que se sienten en casa, son bien recibidas y que la sociedad les entiende, cosa que no nos ha pasado hasta ahora y que no pasa. Y ahí, por ahí quería llevar ahora yo un poco el punto. Fijaros, volver a interrumpir porque hay tres intervenciones. Ah, vale, venga, vamos. Lo primero también antes de esto, agradecer también de nuevo y también por cuidaros, pero no sujetaros, como está diciendo Ana. Si alguien por tiempo o lo que sea necesita salir o lo que sea, no hay problema, ¿vale? Pero sí que queremos cuidar este espacio que encima estáis empezando a participar y lo agradecemos mucho. Así que por orden sería Roberta, María, si no me equivoco, y Ana. Vale. Pues es sencillo, entre comillas, es decir, entendiendo una residencia como un hogar, es decir, como esta señora, lo que digo. Esta señora que vive en ese piso no tiene por qué poder salir a la calle y esta otra señora no, porque vive en una residencia. Entonces, es un hogar y en ese hogar abierto a la comunidad completamente, con total naturalidad. Es que eso es lo que ocurre, que en casa ya no puede vivir
porque es que está mal atendida por una familia desbordada, por una familia que no sabe qué hacer, etcétera. Viene a la residencia y yo suelo decir a las personas que vienen donde nosotros, digo, tú entiéndelo como un cambio de domicilio, nada más. Entonces, si es un cambio de domicilio, pues que se integre la música, el arte, el diseño, lo que sea, y cualquier cosa que puedan hacer desde de desarrollo de capacidades, es que bienvenido sea, vamos, o sea, abrir las puertas de la residencia a la comunidad completamente. Eso es un poco lo que yo creo que debería de ser. Y se entendería como un servicio necesario y normal, sin más, sin estigmas. Es una bonita iniciativa, esa no la conocía. Ahí es donde justo yo quería llevar que el tema, pero bueno, igualmente como se nos justo, bueno, nos hemos puesto a hablar y al final pues vamos a ir cerrando porque son las 7:10 por si te vas a que tú te quieres marchar. No, tranquilo, no. No, No tengo prisa. Vale. Nada, lo comenté porque no puedo estar en un ambiente cerrado mucho tiempo, es más que nada es por la residencia. Entonces, Para no pues, contagiarme y tal, aunque estoy vacunada ya, ¿eh? O sea, en eso, mira, hemos tenido un poco. Pues yo quería un poco inspirarles, bueno, sé que Olas tenía pendiente con quiénes ibais a hablar para que luego quede pendiente, porque ella tiene el micro, ¿vale? Para que os recoja. Pero bueno, si quieres puedes hablar tú, si que ya se oía la voz. Es que no los puedes tener en casa. Bien cuidados, no, desde luego, muchas veces. O sea, hay una parte, no sé si me vas a hacer una pregunta respecto a eso de la... No, comento. No, que un poco al hilo también de la conversación que llevamos de cómo cambiar las cosas, lo que nos ha pasado con el COVID y la estigmatización que hemos sufrido en los periódicos, pero ¿qué es esto? Así cómo vamos a avanzar, cómo vamos a ver a las residencias como algo normal, como una vivienda donde mi padre que vivía aquí y ahora como se ha puesto malo, malísimo, no lo podemos atender, le trasladamos a otra vivienda. ¿Qué otra vivienda? Si parece que ahí le están haciendo la matanza del cerdo, por lo visto. O sea, ha sido una cosa lo de los periódicos. Y claro, eso es, vamos, ha sido muy negativo, por supuesto para nosotros. Para nosotros ha sido agotador, o sea, benditas vacunas. Porque yo he pasado un año horroroso, o sea, horroroso, pero de decir, pero cada vez que abría el periódico decía, pero ¿qué es esto? ¿Por qué están todos los positivos de todas las residencias aquí visualizándose? ¿Pero qué es esto? ¿A quién le interesa esto? Más que a sus familias. O sea, es un morbo desde las propias administraciones públicas, los periódicos, y qué otro sector se visibiliza, porque yo no me he enterado qué colegios han tenido contagios. No me he enterado, es que tampoco tengo por qué enterarme. No lo sé. Y claro, detrás de todo eso, todo lo que queda, todo el pozo que queda es, las residencias, pues fíjate cómo trabajan y yo cómo le voy a llevar a mi padre, entonces más estigmatización para quien se ve obligado a llevarle, porque es que queriendo yo no conozco mucha gente, vamos, de hecho creo que no conozco a nadie. Pero claro, si cambiáramos la imagen a positivo y más que nada a justa, porque ahí nos hemos dejado la vida los profesionales, o simplemente no visibilizarnos, que no hace falta, que no, vamos, que no, a mí no hacía falta que me aplaudan, lo que no hacía falta es que me saquen en el periódico cuando estoy todos los santos días trabajando, desde que entró la pandemia, ¿no? Y digo, si no necesito aplausos, pero hombre, por lo menos respétame, ¿no? Entonces, y cuando no me respetas a mí, no respetas a todas esas familias que les han traído y que se sienten mal, porque no porque les llevan a residencia, sino porque ellos no saben qué hacer o cómo cuidarles. Es mi madre. Ahora poneros en esa piel. Es mi madre, o sea, la que quiero tanto. Y no le puedo atender. Y le llevo a un sitio donde están poniéndoles a parir por todos los periódicos. Entonces, esto sí que es una cosa también de esas de pilares que tenemos que corregir. Y que vosotros los jóvenes tenéis que intentar corregir, cambiar esa imagen. Lo que decía yo, no valorizar. Valorizar. Porque en el mundo gitano, pues me parece genial. Pero es que todos no vivimos en esa burbuja maravillosa donde tienes un montón de hijos que te pueden atender. O sea, ¿por qué no? Es que, pues bueno. Sí, desde ese punto de vista ahí es un poco, yo quería un poco cerrar un poco con esa parte, ¿no? Porque al final lo que hemos compartido son puntos de dolor que yo creo que tenemos, que es de lo que te ayuda también muchas veces a diseñar lo que quieres, ¿no? Porque es algo que ya hemos podido vivir, ¿no? Yo en mi caso, mi familia también es como la de ella, que es muy grande y hacíamos lo de los turnos y tal, pero tampoco hemos vivido un proceso de dependencia de mi familiar que fuera muy grave o excesivamente grave como para
para tener que necesitar ayuda, ¿no? En este caso, ¿no? El nuestro fue más sencillo. Pero sí es verdad que muchas veces hay puntos, ¿no? Que he ido como recogiendo de la residencia como esa institucionalizada en con un punto de vista clínico o hacia ese hogar, ¿no? Esa residencia como realmente un espacio tuyo que incluso pudieras decorar, que pudieras tener tu casa, que hay mucha gente que está yendo como o hablando, ¿no? de ese espacio que sea tu casa, ¿no? Que sea tu hogar, donde la gente pueda venir en cierta manera, ¿no? Entonces, hemos hablado también del cuidar en el hogar, con qué perspectivas, ¿no? Queríamos plantearlo, la conciliación, que es un tema importante, la personalización con una atención centrada en la persona, teniendo en cuenta un poco todos estos elementos, un poco para que nosotros luego esto, como está grabado, la idea es luego sacar un pequeño informillo con las claves que hemos podido hablar hoy aquí en el diálogo, pero un poco sacando esto en clave, ¿qué tenemos que tener un poco en cuenta ahora mismo para plantear un poco, aparte de la presión social, que yo creo que ya está empezando a suceder? Porque yo creo que lo que acabas de comentar tú, Ana, sí que está pasando. Nosotros en Cubo notamos muchas clientas que ya son de 67, 65, nos comentan que tienen claro cómo quieren envejecer porque han vivido un proceso de dependencia en sus padres, ¿no? Que decían ellas que antes no era tan habitual, porque alguien fallecía normalmente más rápido y no podías ver un deterioro y que a ellas les ha cambiado un poco su forma de percibirlo, ¿no? Y saben o empiezan a gestionarlo, ¿no? Desde ahora, ¿no? Pero bueno, teniendo un poco todos estos elementos, ¿hacia dónde crees un poco que tenemos que redirigir en general, como tomando esto en consideración, como jóvenes hoy? ¿Qué tenemos? Que formarnos en el ámbito, nosotros estamos currando ahora, por ejemplo, en el ámbito sanitario o sociosanitario, pero no sé si es solamente desde ahí. Nosotros estamos hablando de residencias intergeneracionales, de abrirlas al barrio, pero no sabemos un poco esos elementos hacia dónde tenemos que presionar, ¿no? Para dirigir un poco todo esto. Bueno, ya he hablado de la formación porque Sí. me parece básico, ¿no? Y luego hay formaciones que, pues bueno, que no tenemos. El tema de los derechos es fundamental. Es que es fundamental. O sea, tú no puedes plantear un sistema de cuidados diciendo yo quiero envejecer en casa y yo quiero vivir la vida. No sé, ¿no? Entonces, ese equilibrio de derechos hay que entenderlo. Yo creo, por ejemplo, que mi generación, que bueno, envejecerá antes que la vuestra, yo no creo que tengo el derecho de decirles a mis hijos que yo quiero envejecer en casa. Hombre, pues sí me gustaría que fuera, si es posible y tal, igual vale bien, pero bueno, pero tanto como, bueno, es que tengo el derecho porque te he cuidado a ti, pues es que depende de cómo estés, Ama, es que, ¿no? Quiero decir, en ese sentido, creo que lo fundamental es entender el tema de los derechos, el hacer ese equilibrio, decir, bueno, yo quiero esto y tú qué quieres, y llegar a eso, y desde ahí poder diseñar planes individuales centrados en la persona, pero como filosofía y como técnica, es decir, hay herramientas para poder hacer esto, ¿no? Y no como un modelo que habla de algo muy bonito, centrado en la persona como algo comercial, porque ahora parece que ya es que estamos desgastando hasta el término, y no, eso no, yo no hablo de eso. Hablo de un verdadero modelo centrado en la persona, en la que haya herramientas en las que diga, mira, para Ana o Rutia, que quiere envejecer en su domicilio o que quiere tal, estas posibilidades hay, sin transgredir los derechos, ni los suyos ni los de ningún otro. Estas. Y ahí es donde tendremos los diferentes servicios o las diferentes posibilidades. Puede ser que me pueda cuidar mis hijos porque quieren hacerlo y les llena la vida, como he dicho antes, o no pueden, y van a una residencia y cuidan allí en la residencia. Y como ha dicho bien ella, no hacen dejación de sus funciones y dicen, no, ya está en la residencia, que le cuide otro. No, si mis hijos querrán cuidarme, seguramente, digo yo, como yo quiero cuidar de mi madre, ¿no? Entonces, que haya diferentes servicios y diferentes posibilidades. Yo no soy de absolutos, me parece que cada uno tiene que elegir en la vida lo que le encaja, lo que le da calidad de vida, lo que le da serenidad, lo que le hace individual y diferente, y si está en casa y eso le da calidad de vida y tiene una buena cobertura, y hay ahora indicadores de calidad de vida que te dicen, esta señora vive muy bien en el domicilio, ¿por qué le vas a llevar a una residencia? O sea, creo que empezaría por entender toda la formación en bioética, en derechos, todo esto para poder cimentar todo el resto del sistema de cuidados que podéis tener en un futuro, ¿no? Si eso no se entiende, vamos a hablar de servicios y vamos a hablar de necesidades técnicas. Bueno, pues esta señora necesita que le den de comer. Bien, vale, perfecto, pues eso le pueden dar de comer o una ayuda a domicilio o en una residencia le van a dar de comer también y bueno, ya está su hija en casa, le puede dar de comer y tal, pero no. Tenemos que empezar desde ahí, ¿no? De decir, ¿yo qué quiero para mi vida? ¿Y qué posibilidades tengo de ese proyecto de vida
estoy hablando hasta de incluso estaríamos pensando en unas voluntades anticipadas. ¿Yo qué querría para mi vida, no? ¿Y qué posibilidades tengo de llevar a la práctica esto? Porque si mis posibilidades pasan por transgredir los derechos de otras personas, eso sí que no. No digo solamente de la familia, digo incluso de trabajadores que yo tenga que tener en el domicilio, pues de mala forma o de buena forma, pero vamos, o sea, yo creo que de ahí empezaría yo. Esos son mis pilares. Y luego a partir de ahí se te ocurren millones de servicios, pero siempre con esa filosofía, ¿no? Pues yo creo que con esto un poco que era lo que quería, que nos quedáramos con esos pilares de cara al diseño, cerraría. Ahora, para daros la libertad, por lo menos a las personas que queréis, podréis marcharos. Si queréis, luego nos podemos quedar nosotros por aquí fuera charlando. Sí que haría un cierre, bueno, simplemente ya para comentar, que sepáis que nosotros somos Global Shapers, estamos aquí en Bilbao, somos asociación de jóvenes. Nosotros trabajamos en desarrollo de proyectos que vemos que se centran en los ODS, en la ciudad de Bilbao, porque esa es nuestra función. Entonces, desde aquí, pues bueno, aquí tenéis, al final se trata un poco de ver un poco el paralelo, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahora con Let's Mincha es trabajar en un objetivo que se basa en las alianzas, que yo creo que es un poco lo que hemos hecho hoy aquí, uniendo voluntades para plantear un poco qué es lo que queremos construir, ¿no? El diálogo que hemos abierto hoy aquí no tiene fin, es un diálogo que puede llevarnos a que luego pasaremos una información, os preguntaremos para ver si queréis compartir vuestros contactos, para que pueda haber aquí algo que no se sabe, ¿no? Es un poco del diálogo de comenzar y luego veremos hacia dónde nos lleva, ¿no? De momento hoy queríamos dar un poco esta pequeña primera introducción. Aquí nos veis los caretos. Hemos venido para estar con la idea de que esto sea la primera edición de uno de los diálogos sobre otros temas que yo creo que nos preocupan y que queremos tener en cuenta para diseñar, ¿no? De nuestra ciudad y de lo que queremos vivir. Y con esto quería cerrar. Quería darle muchas gracias a Ana porque yo creo que Olache y yo estábamos muy ilusionados porque queríamos empezar por aquí. Si no empezamos por aquí, creo que lo que estamos hablando del futuro no va a tener sentido, ¿no? Entonces vamos a empezar por cuidar y me encanta porque creo que hemos podido tratarlo desde un punto de vista muy humanista, que era lo que queríamos, y tenemos un poco los pilares sobre los que pensar, ¿no? Entonces yo creo que con esto me quedo. Agradecerte, Ana, de verdad. Yo no sé si te habrá gustado el espacio de diálogo o no. ¿Sí? Ha sido bonito, sí. Pues me alegro. Gracias. Y yo creo que la verdad, por vosotras que estáis aquí, ha sido la hostia. Nosotros veníamos previamente leyendo la información de la gente que iba a venir y veníamos, hostia, tiene buena pinta de que va a ser un perfil diverso. Yo creo que hemos intentado también traer audiencia diversa. Hemos preguntado a gente que se pudiera animar para ver distintas perspectivas. Nuestra compañera de la Asociación Gitana venía por eso precisamente, para dar un punto de vista cultural distinto, que también hay que tenerlo en cuenta porque hay otras visiones aquí, ¿no? Y queríamos un poco traerlo para ver distintas perspectivas, ¿no? Y yo creo que lo hemos conseguido, así que espero que estéis contentas, que os haya gustado la experiencia y tampoco os quiero quedar mucho tiempo más. Os Yo traemos solo un regalito. 10 segundos. Ahora os vamos a dar un pequeño detalle porque también queríamos cuidaros y a la par tenéis ahí nuestro email, pero bueno, si no también en Google podéis ponerlo. Las personas que no os hayáis quedado sin poder intervenir, o sea, si os apetece y queréis, podéis mandarnos esas intervenciones porque queremos que seáis escuchadas y a la par si tenéis propuestas de una futura edición de Let's Mincha o lo que sea, nos decís. Y aquellas personas que tengáis un proyecto que queráis que el resto de la gente que ha venido y que queráis que lo sepan, también nos podéis decir. Pero queremos que esto sea algo bilateral y que la información fluya. Así que eso, os invito a escribirnos y gracias por venir y por participar. Que sé que ha sido difícil, pero la verdad es que se agradece muchísimo. Así que eso. Pues muchísimas Eskerrik asko, gracias. Ana. Eskerrik asko, Eskerrik asko, resto.